Bueno, Celia y señor Páez y toda la academia, muchísimas gracias por la invitación. Para mí y para el BID es un honor poder estar aquí en este espacio. Para mí personalmente, lo digo varias veces, aunque nacida en Colombia, mi papá era venezolano, así que para mí también tengo mi corazón puesto en Venezuela y con muchísimas ganas de contribuir a los temas de política pública, especialmente en transporte. Así que primero que todo ponerme a sus órdenes, como ya se lo he dicho a Celia y a las demás personas con las que hemos venido trabajando estos temas. Un poco antes de empezar ya con los temas técnicos más específicos, quería hacer una introducción diciéndoles que nosotros, digamos, el banco ha venido trabajando en la región, promoviendo proyectos de transporte urbano durante los últimos 30, bueno, muchos años, pero específicamente desde los 2000 hemos venido muy fuertemente apoyando el desarrollo de diferentes proyectos de transporte masivo, metros o sistemas, digamos, de transporte, no necesariamente metros, pero tipo sistemas troncoalimentados como Transmilenio. Y hemos recientemente, y a raíz obviamente del COVID, pero desde antes, venido en una reflexión acerca de cómo estos sistemas y estos, digamos, inversiones están realmente llevando y llegando a las poblaciones más vulnerables y cómo realmente esos sistemas, perdón, están habilitando mejores oportunidades para las poblaciones en condiciones de pobreza y desigualdad. Y realmente digamos que cuando vemos eso en detalle, casi que en la mayoría de estos sistemas ha habido unas inversiones muy importantes para construir, digamos, esta parte más estructural y troncal, pero tenemos en la mayoría de los sistemas una deficiencia para llegar realmente a estas poblaciones. Así que esta es una preocupación y un desafío que creo que tiene la región, más aún ahora cuando la situación de pobreza ha empeorado y donde el transporte es y se compone, se constituye aún más en un mecanismo habilitador de oportunidades para la población en condición de pobreza. Así que la presentación que voy a hacer hoy es un poco detallar este trabajo que estamos haciendo para responder ante esta inquietud que tenemos y poderle dar a los gobiernos a los diferentes actores en la región eh, herramientas para que el diseño y el desarrollo de proyectos de este tipo realmente contribuyan a mejorar la situación pues de todos, pero sobre todo de la población en condición de pobreza y desigualdad. Así que hoy he preparado una presentación que espero no sea muy larga para que podamos tener un espacio de discusión que se divide en tres partes. La primera, una introducción acerca de cómo estamos viendo la caracterización de la pobreza y su relación con transporte. La segunda, compartirles algunos hallazgos preliminares de una investigación que estamos haciendo en este momento con diferentes entidades y actores en la región acerca de la situación de pobreza, de inclusión social y transporte. Y por último, algunas recomendaciones, o más que recomendaciones, sí, como llamados de acción o temas que consideramos que se deberían estar abordando para movernos en esa dirección. Así que inicio contándoles algo que ya Celia lo mencionó, pero que quiero hacer énfasis, que el último reporte de la CEPAL lo caracteriza muy bien, y es que la pobreza ha aumentado en la región, ¿no? Tenemos los índices, digamos que lo que se había ganado, por lo menos en mejorar los indicadores de la región, ha mejorado muchísimo en los últimos años, y con COVID esto se profundizó. Y entiendo que Leonardo más adelante va a hablar un poco más de la relación y de lo que se está viendo entre transporte y COVID. Y también pues tenemos una pobreza en la región que es muy heterogénea, que difiere, y esto es muy importante, de manera muy importante de país a país, y además en países, yo creo que como Colombia, como Venezuela, de región a región, donde las soluciones tienen que ser muy específicas para poder realmente atacar ese problema. Tenemos 66 millones de personas en la región viviendo por debajo de la línea de pobreza, y unos índices, como sabemos, no solo de pobreza, sino de concentración del ingreso y de desigualdad, siendo una de las regiones más desiguales
del planeta. También, y esta no es una presentación de indicadores macroeconómicos, pero sí es importante verlo, que la región se desaceleró, pues tuvo un comportamiento negativo el año pasado, y que aunque hay pues obviamente proyecciones de mejoras, y la aceleración de la economía va a llevarnos unos buenos años para poder volver a tener la senda, y esto afecta de manera significativa la capacidad fiscal de los países y la posibilidad de inversiones importantes en la brecha de infraestructura que todos sabemos que ya se tiene. En ese contexto, el transporte juega un lugar muy importante, y aquí casi que es un debate que no sé, que podríamos hablar un poco, que nosotros vemos constantemente, y es, no, ahorita no hay recursos, entonces las inversiones en transporte se aplazan, y es un debate entre los economistas en sí, o más que economistas, entre la política pública, entre si esperamos a invertir cuando tengamos plata, o invertimos precisamente cuando no tenemos recursos, nos endeudamos para poder construir la infraestructura que nos va a permitir reactivar. Pero no solo transporte y como construcción de infraestructura, sino la importancia de recalcar la importancia o el rol que tiene el transporte como el medio, la operación, no solo la construcción, sino lo que realmente hace en facilitar la movilidad de las personas. Y aquí algo que ustedes conocerán, y solamente quiero recalcar, y es que el transporte hace parte de uno de los 4 componentes que determinan la accesibilidad de oportunidades para la población, y esto me llama la atención de esta comisión que sea también de hábitat, porque tenemos, ¿no?, esta relación tan importante entre el uso de la tierra y el componente espacial y el transporte, además de las características individuales, digamos, o colectivas de las personas o de la población, y el componente temporal. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar la accesibilidad a oportunidades de una población que ya está localizada en ciertos lugares, que ya tiene unas condiciones de entrada con unas restricciones? El transporte viene a jugar un lugar muy importante para mejorar la accesibilidad a oportunidades, pero también, y en muchos casos, se convierte en una barrera, porque se construye de tal manera que perpetúa digamos, el acceso a personas que ya están localizadas en el corredor o en donde el transporte está llegando, y perpetúa esa barrera para las poblaciones que ya no tienen oportunidades, en el cual el transporte las excluye aún más. Entonces eso es muy, o sea, es muy importante que reconozcamos ese rol que puede tener de habilitador o de barrera en la medida en que dirijamos las inversiones y la calidad de los proyectos. Y en este contexto vemos cómo está, qué está pasando en Latinoamérica y el Caribe. Y es que obviamente hemos tenido, o somos la región más urbanizada del planeta, con unas tasas muy crecientes en los últimos 20 años, y que siguen aumentando, con una gran migración rural, y con una ubicación de la población en las periferias de las ciudades. En ese contexto, digamos, y según lo que dije en el slide anterior, estas poblaciones se ubican allá y tienen bajo acceso, limitado acceso a las oportunidades de transporte. Entonces, esto se junta con un transporte público que tiene restricciones de calidad, de acceso, y donde el transporte informal empieza a cumplir en ese rol en unas condiciones de baja calidad. Pero además, aún llegue este transporte de la manera que llegue, digamos, o este acceso, estamos exponiendo a esta población a unos periodos de viaje que oscilan entre 2 y 3 horas, con transbordos frecuentes, que hacen también que la calidad de vida de esta población y el acceso se deteriore. Y aún con esa calidad y esas dificultades de acceso, encima o no pueden pagar, no pueden o no tienen, no tienen capacidad de pago para cubrir ese sistema, es un sistema costoso, que en muchas, que para las personas por línea de pobreza es totalmente inaccesible, pero que para la población de ingreso medio puede llegar a tomar entre el 20 y el 30% de su ingreso. Entonces, imagínense si nosotros
o digamos, muchas de las personas que tienen, digamos, un ingreso constante profesional, tuviera que destinar 30% de su ingreso para transporte. Entonces, eso hace que esas personas tengan, nuevamente repito, pues una exclusión y acceso limitado a oportunidades. Esto casi que lo hemos repetido en la mayoría de las ciudades de la región. Esto un poco, este slide resume lo que acabo de decir. Hay limitado opciones a transporte, pero también hay población dentro de estos colectivos que aún está más excluida, y me refiero a mujeres, a trabajadores informales, niños. No solo estoy hablando de la población con capacidad de trabajo, sino también de los niños, acceso limitado a educación, a salud, y que hablar de las personas en condición de discapacidad que quedan totalmente inmóviles y sin ninguna oportunidad. Y pues esto aunado a un transporte que hoy está siendo inseguro desde el punto de vista de siniestros viales, inseguro también desde el punto de vista de seguridad física de las personas, especialmente de las mujeres y los niños. Un transporte que está contaminando de manera importante las ciudades, y que no está dándonos ese transporte sostenible y seguro que quisiéramos para una sociedad moderna. Entonces, ¿cómo hemos querido investigar más en detalle esto, caracterizarlo, ver qué está pasando en la región? Y estamos haciendo un estudio, una investigación más bien que estaremos lanzando en el segundo semestre, que desde ya se le invito a ustedes y a la academia a compartir. Es una publicación bastante robusta acerca de este tema y de las causalidades de la relación entre transporte y desigualdad. Y estamos encontrando, y aquí les traigo, digamos, algunos de los hallazgos. Me acompaña aquí también Juan David Barahona, quien es uno de los investigadores con quien podemos de pronto discutir un poco más en detalle. Pero entonces, el estudio tiene sobre un componente muy importante que yo creo, y me gustaría ver cuál es la opinión de ustedes, que todavía los expertos en transporte y en general, digamos, la política pública en transporte no conecta desde un principio la relación entre transporte y territorio y políticas de espacio público y de vivienda, que son las que determinan hacia dónde, pues obviamente, la demanda de transporte. Entonces, aquí hay un caso, como los casos de Bogotá y Buenos Aires, donde las viviendas, no solo los asentamientos informales y digamos la migración está en la periferia, pero también las viviendas de interés social se han localizado en las periferias, ¿no? Lejos de los centros de empleo y generando una demanda de transporte que no está siendo satisfecha, ¿no? Entonces aquí vemos la densidad de población en Bogotá y Buenos Aires, donde por los colores pueden ver dónde se localizan los proyectos para población de bajos ingresos y ingresos medios, y cómo esta está localizada principalmente en la periferia, al contrario de los centros de empleo. Entonces existe ya de por sí una compensación por mejor localización que no alcanza a los más vulnerables. También hay una relación muy importante entre el uso del suelo y la asequibilidad de vivienda. Como ustedes ven, y yo hablaba ahorita de la concentración del índice Gini de desigualdad, de desigualdad, en el cual en ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima y Quito, que fueron los que analizamos, vemos como el gasto de transporte público en los quintiles de ingreso más bajos, llámese aquí el 1, puede llegar hasta el 50% de ese ingreso, en cambio de un 3 o 4% de la población de mayores ingresos. Esto en Buenos Aires, en Bogotá es más dramático, pero en Buenos Aires igual, es el 27% versus un 4%. Y aquí pueden ver cómo también en estas ciudades que ya están congestionadas, podemos ver que casi en los quintiles más altos, bueno, que el tema de la congestión afecta a todos, y podemos estar gastando unos tiempos de viaje muy altos en relación con el nivel de accesibilidad. Esto comparando la parte espacial y transporte. Entonces, ¿cómo vemos la posibilidad de que el transporte sea esta línea de vida que posibilite este acceso, ¿no?
Hicimos otro análisis en Montevideo y Medellín, donde la media de oportunidades alcanzadas en 40 minutos en buses del 40%. El quintil más bajo accede a 7% menos del total de oportunidades. El quintil más alto accede al 72%. Esto es una investigación basada en un estudio que se hizo con el caso de Montevideo. Y en Medellín, con otros análisis que hemos hecho, se ve como la disparidad en las coberturas de transporte público, pues generan lo que ya hemos dicho, ratifica la generación de modos informales en la periferia. La encuesta Movilidad de 2017 de Medellín muestra que los taxis informales que proveen viajes para sectores son, digamos, el medio de transporte en su mayoría de bajos ingresos y no atendidos. Entonces, digamos que vemos cómo esta alta dependencia del transporte informal en las periferias trae, pues obviamente, mayor accidentalidad, polución, congestión y en algunos casos el tema tarifario, hay pobre calidad de servicios ofrecidos y digamos que hace que esta situación perpetúe que la dependencia del vehículo particular en condiciones precarias de todo tipo, congestión, pero también vehículos viejos y con baja condiciones de seguridad. Entonces, en este contexto, nosotros también hemos analizado específicamente los usuarios vulnerables porque es este colectivo de la población que consideramos que está totalmente desatendido y afectado. Y aquí les muestro un análisis que hicimos para un grupo, las mujeres, que es un grupo obviamente poblacional muy heterogéneo, con necesidades de viaje y patrones muy diversos. Y lo interesante de este análisis que hicimos en Bogotá, en Montevideo, Buenos Aires y Santiago, es que normalmente la mujer utiliza la caminata y el transporte público de una manera considerable y donde estos sistemas, digamos, son la forma en cómo la mujer se desplaza. Por lo tanto, es muy importante tener las condiciones para garantizar su movilidad. Pero en este estudio vemos un tema muy específico y es cómo las mujeres normalmente son las que asumen en su mayoría la labor de cuidado y transporte de los niños o de las personas mayores que viven en sus casas o de las personas con discapacidad. Y ahí es donde el sistema de transporte y la forma como está diseñado no generalmente facilita ese patrón de viaje que las mujeres presentan. Entonces, esto aunado, digamos, a las condiciones de inseguridad. En Ciudad de México, el 50% de los cuidadores no permiten que sus hijos salgan solos de la casa por, obviamente, la percepción de inseguridad, no solo de física, sino muy importante, y esto también es muy conocido, que la principal causa de muerte de los niños y adultos jóvenes en Latinoamérica son los siniestros viales. Más allá de cualquier enfermedad transmisible y otro tipo de enfermedades, bueno, ahorita obviamente sin hablar del COVID. Entonces, esto agrava todo este factor de desigualdad, ¿no? Tenemos niños en condición de que no pueden acceder a colegios o que no pueden, o la mujer tiene que dejar de trabajar o tener unos trabajos que no necesariamente remuneran con un buen grado de remuneración porque tiene que cubrir todos estos ineficiencias de los sistemas y pues que en muchas ocasiones pues puede ocasionar hasta la pérdida de la vida de los niños que normalmente son niños urbanos, o sea, y niños pues con bajos niveles de ingreso. Pero además, esto también afecta a las personas en condición de discapacidad, ¿no? O sea, se hizo una encuesta a las personas en condición de discapacidad en nuestra región, donde se evidenció, y nuevamente no es un secreto, la necesidad de diseñar estos sistemas con un enfoque de accesibilidad y transporte universal,
que realmente tenga en cuenta las condiciones de la población en condición de discapacidad. Y aquí uno a veces piensa que en la región que esto es como un privilegio de los países desarrollados, donde yo puedo tener un sistema que realmente pueda llevar a la persona en silla de ruedas o que pueda tener la rampa, pero yo creo que nuevamente los sistemas deberían tener más conciencia desde su diseño esto y como ven en la encuesta, lo que más afecta a la movilidad de las personas en condición de discapacidad es la falta de accesibilidad a los sistemas de transporte público. Esto cobra mayor importancia porque tenemos una población que está envejeciendo en Latinoamérica. Actualmente el 11% de la población de Latinoamérica tiene más de 60 años y se espera en 2030 que el 17% y para 2050 uno de cada 4 habitantes en América Latina tendrá más de 60 años, por lo cual consideramos que es un reto muy importante para la población, para la región, y además el 70 millones de latinoamericanos y caribeños tienen hoy por lo menos una discapacidad, lo cual hace que esto sea un tema de política pública muy importante. Los efectos de la pandemia, y aquí no quiero hablar mucho de esto porque sé que Leonardo lo va a tocar, pero quisiera hacer énfasis en 2 temas. Uno, tenemos una problemática muy importante con los operadores de transporte público y la situación financiera de los sistemas, donde con la caída en demanda y en viajes que hubo y los ingresos de estos operadores se vieron afectados de manera importante, muchos de ellos bajo contratos de operación o de concesión, donde todavía no es claro cómo se va a suplir ese hueco financiero y donde esto ha debilitado de manera importante la situación de operación de los sistemas. Y por el otro lado, pues esto ha profundizado digamos, la falta de accesibilidad y ha proliferado otros sistemas de transporte como la bicicleta, la caminata, pero la pregunta política pública es esto sostenible y realmente vamos a volver a tener los viajes. Vemos que en muchos países la gente está volviendo a subir a los sistemas, pero creo que esto ha puesto en énfasis desde el punto de vista de demanda la necesidad de mejorar la calidad de la oferta de estos servicios. Entonces, en este contexto, como les dije, más que nosotros venir a tener la verdad revelada, es como los temas de política pública que creemos que los desafíos que se deben considerar en el diseño y la implementación de nuestros sistemas de transporte. Una es mejorar la cobertura, obviamente la integración y calidad de los sistemas de transporte, pero con un foco en un servicio de calidad inclusivo y equitativo y que no siga perpetuando las desigualdades en la región. Mejorar y, digamos, hacer una planificación consciente e integrada entre transporte y uso de la tierra. Digamos, bueno, yo no quiero aquí hablar de los temas de vivienda, pero cómo podemos diseñar las ciudades y las políticas de uso del suelo de tal forma que no sigan, vamos, extendiendo la huella urbana y que permitan que podamos tener ciudades más eficientes y por lo tanto sistemas de transporte más eficientes. Innovar, o sea, creo que la tecnología toma muy de frente que este es un sector, sobre todo en la parte de construcción de infraestructura, pero bueno, en la operación que se beneficiaría muchísimo de seguir incorporando temas innovadores o aspectos de innovación y de tecnología para la oferta del transporte, las plataformas, las aplicaciones y ver cómo podemos hacer mejor uso del stock de vehículos que ya tenemos y con una tasa de motorización en la región que sigue siendo creciente, y ahí eso nos abre otro capítulo que no es el tema de esta presentación, pero es qué vamos a hacer, vamos a seguir creciendo el uso del vehículo particular y cómo podemos optimizar ese uso del vehículo, o vamos a tomar políticas importantes para la restricción del uso del vehículo. La asequibilidad es un tema importante y nuevamente sé que tenemos restricciones fiscales, pero creo que hay que dar un debate claro, fuerte con los ministros de Hacienda acerca de cómo vamos a financiar los sistemas de transporte y no siempre estar llegando a rescatarlos al final cuando de por sí podríamos diseñar desde ya esquemas de subsidios, tanto a la demanda como a la oferta, que de una vez
ayuden a esta población más vulnerable y que también aumenten los ingresos de los sistemas de transporte y que realmente tengan un esquema de sostenibilidad a largo plazo. Y pues, y no puedo dejarlo por fuera, el mejora de infraestructura para la población en discapacidad y que promueva los modos activos, bicicletas, tampoco hemos hablado de las motos acá, que es otro tema muy importante y que no necesariamente se está manejando de la mejor manera. Entonces, yo no quería extenderme más, sé que es un poco más corto de lo que me habían dado en la presentación, pero pues obviamente nos interesa mucho tener este debate con ustedes. Muchísimas gracias.